realizamos en Estadística y Censo el cálculo de la inflación de la provincia, ¿sí? A nivel, en realidad en la capital, condensa el 50% de la población de la provincia. Profe, Sí, disculpe una pregunta. Usted no está presentando nada por las dudas. La pantalla. no, yo estoy siguiendo Betiana, no sé si podés habilitar yo les pedí que ustedes lo tuvieran disponible en un mensaje Ah, ayer. está bien, profe, Estuve- está bien, sí. Pensé sí, se estaba guiando ahí, o sea, no era más, está no, bien. no, 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 no. Pedí que lo tuvieran disponible en sus dispositivos porque yo en mi máquina no lo puedo aplicar. Em, de todos modos, esta va a ser la única clase teórica conmigo, así que en las próximas va a ser con pizarrón y a la vieja usanza, digamos, presencial. Esto es muy sencillo, lo que estamos viendo ahora, la verdad que es muy simple. Simplemente es contarles un poco las diferencias entre la micro y la macro, ¿no? Entonces, en la macroeconomía, ustedes saben, el análisis keynesiano se basó en la problemática de la demanda agregada, ¿sí? Un problema de crisis, la primera crisis a nivel macro, que asociada con la caída de Wall Street en 1930, que plantea una deficiencia de demanda agregada. Y sistematiza la macroeconomía el equilibrio del mercado de bienes y del mercado de dinero en el modelo ISLM. ¿Se acuerdan? El modelo IS de inversión y ahorro, y LM, la masa de dinero y la demanda de liquidez, ¿sí? La demanda vinculada con el mercado monetario. El equilibrio macro visto desde el mercado de bienes y el mercado de dinero, que es el que financia toda la actividad productiva. Y también vertientes de política asociadas con la política fiscal, que eran las políticas keynesianas, las políticas impositivas, las políticas que generaban un impulso a la demanda agregada, o sea, menores impuestos para aumentar el ingreso disponible, las transferencias que aparecen en un momento crítico, los subsidios a las empresas, y las vertientes de política monetaria y cambiaria, ¿sí? Generalmente en el modelo keynesiano más proclive a la definición de las políticas fiscales, para incentivar la demanda agregada. Eso es hasta ahora lo que ustedes vieron. ¿Cómo lo vamos a plantear en la micro? Y bueno, la micro no ve en forma agregada, ¿sí? a los agentes económicos, los ve en forma individual. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a una forma de la demanda del consumidor, un consumidor individual. Tenemos que analizar cuál es la racionalidad de ese consumidor y de ese modo empezar a darnos cuenta de cómo operamos como consumidores. Y la otra gran fuerza, que es la oferta, que es la que nos va a permitir llegar a la forma a través de la función de producción, a través de la función de costos, a la función de oferta. Tanto en uno como en otro vamos a hacer un camino ciertamente largo. En una primera instancia vamos a plantear la demanda. Yo utilizo la demanda siempre primero, porque me parece que es más cercano a nuestra función como agentes económicos, la cuestión de la demanda. Todos somos consumidores, no todos somos empresarios, pero sí todos somos consumidores. Por eso es que comienzo siempre analizando la demanda, ¿sí? Ahora, esa demanda y esa oferta se van a unir en el mercado, ¿sí? ¿Con qué objeto? Con el objeto de determinar el nivel de los precios, el nivel de precios de cada mercado, ¿sí? De cada mercado en forma individual. Entonces, la diferencia entre la micro y la macro sería que la macro lo ve en forma general a los precios y la micro lo ve en forma individual en cada mercado. Ahora, esa definición de precios va a estar definida y condicionada por el mercado en el cual ese empresario opere. Ustedes se acuerdan que no es lo mismo el precio de un mercado competitivo, perfecto, que el precio de los mercados imperfectos. Entrando allí,
oligopolios, monopolios y competencia monopolística. Entonces, cada uno de estos mercados va a definir precios de forma distinta. De hecho, hay mercados que van a definir, por ejemplo, la posibilidad de discriminar precios, o sea, poner precios distintos según el segmento de mercado en el cual esté operando. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a racionalizar en el análisis de los mercados, que es la segunda parte de la materia. El segundo parcial generalmente es de intensidad asociada con el tema de los mercados. Mientras que la primera parte, que es la que tenemos que hacer para el primer parcial, es llegar a sistematizar la función de demanda y la función de oferta, que no es tan simple, es bastante complejo el camino. Así que bueno, todo la primera parte del cuatrimestre nos va a servir para esa definición. Y allí aparece un poco el tema de la tijera que les decía, el tema de la unión, en donde hay una cuestión muy importante que diferencia la micro de la macro. En la micro, la demanda y la oferta tienen igual. O sea, no es que haya una que sea más importante que la otra. En el caso de la macro, era evidente el dominio de la demanda sobre la oferta, ¿sí? Esta cuestión que ya viene asociando a nivel macroeconómico el tema de que los empresarios no van a ofrecer cualquier cosa, tienen que tener asegurada la demanda, ¿sí? Las cuestiones de las crisis generan esta cuestión de que haya estudios de mercado para que yo ofrezca, pero tenga certeza de que voy a tener demanda de mi producto. Entonces, el tema de la demanda, básicamente, es mucho más central en el caso de la macro. En la micro no, en la micro las dos fuerzas tienen el mismo peso, ¿sí? Y si hiciéramos un parangón entre el equilibrio macro, en el equilibrio de mercado de bienes y mercado de dinero, en el caso de la micro es el modelo de equilibrio general, que es la última clase, las últimas clases que planteamos el modelo de equilibrio general, con supuestos muy restrictivos, suponiendo competencia perfecta, es decir, con un montón de cuestiones muy susceptibles de crítica, pero primero tenemos que ver, o sea, el modelo de equilibrio general para el consumo y para la producción. Y desde el punto de vista de política, porque en la micro también hay política, tenemos la política de precios, precios máximos y precios mínimos, ¿sí? La regulación de los mercados monopólicos, son ejemplos de políticas de precios aplicables en la microeconomía. O también pueden haber políticas impositivas, impuestos a los beneficios, o políticas fiscales asociadas con la microeconomía, pero son asociadas con políticas de precios en determinados mercados o en determinados productos, ¿sí? Entonces, más o menos con eso tienen una diferenciación de la macro y la micro. Después viene algo bastante discursivo, pero bastante sencillo de recordar, que son las dos grandes funciones micro vistas desde lo que vimos en introducción. ¿Sí? ¿Por qué lo vemos? Porque en realidad el lunes que viene ustedes van a tener práctica con Sebastián. Sebastián Bilder es uno de los ayudantes, me olvidé de presentar a todo el grupo. Para los que no me conocen a mí, yo soy Gisela Domet, Betiana Avellá es mi colega que trabaja también en ECO1, está también Carolina Troitiño, que también trabaja en la cátedra de Economía 1, y Sebastián Bilder, que trabaja en la cátedra de Introducción con Laura Lanz. Entonces ahí tenemos a todo el equipo que trabaja en diferentes materias. Yo este año, además de dar esta materia en el primer cuatrimestre, voy a dar otra materia, que es una materia de, creo, quinto año, entre cuarto y quinto año, que es economía ecológica. Así que voy a estar bastante atareada y ha sido, la verdad, un desafío muy grande para mí. Las vacaciones, estaba estudiando todas las vacaciones, para los chicos de la licenciatura en Economía. Ustedes saben que la licenciatura en Economía, no sé cuántos alumnos habrá
dentro del grupo que cursen la licenciatura, ahora se dicta toda la carrera en Neuquén. Así que tenemos poquitos alumnos, nuestra carrera generalmente siempre la sigue menos gente, pero ya hay equipos de colegas trabajando para la licenciatura. Y bueno, yo estoy dentro de ese grupo también. Así que bueno, la idea es que dentro de unos años los pueda cruzar en estas materias de cuarto y quinto año. Volviendo a esta materia de tercero, tenemos la función de demanda como la veíamos en introducción. ¿Se acuerdan? La función de demanda de un bien, la veíamos en forma discursiva, la veíamos como una función Q igual a menos B por P. Yo se las desmenuzaba, les decía qué implicaba el componente autónomo, que era A, qué implicaba B, que era la pendiente, la variable exógena, que era el precio. La variable exógena siempre es la variable dato, la que no puedo cambiar, la que viene dada, y la variable que quiero determinar, que es la cantidad demandada. Cantidad demandada que depende del precio, pero además depende de otras cosas, ¿sí? De otras variables, que están representadas en esa A, que es la que desplaza la función a la derecha o a la izquierda. Entonces vamos en este Power, este trabajo, chicos, lo hicimos el primer año de la pandemia, muy trabajoso armar esto, realmente fue, he hablado bastante con los alumnos respecto, con los que han rendido en estas mesas, respecto a la vivencia de la pandemia, y para los docentes ha sido un trabajo enorme, ha sido un esfuerzo muy grande preparar material, o ha sido material en PowerPoint o material en grabaciones, ha sido muy, muy trabajoso, y estos Power estuvieron armados, tuvimos que armarlos en el momento que estábamos dictando una materia, porque la pandemia nos agarró en el inicio del cuatrimestre, sin saber en realidad cuánto tiempo íbamos a tardar. Bueno, hoy estamos a 2 años y medio vista, ¿no? O sea, una cosa muy, muy increíble. Así que, bueno, este material queda para la posteridad, pero fue muy trabajoso en su momento hacerlo, porque lo íbamos haciendo al toque, ¿sí? A medida que pasaban las clases. Y acá teníamos entonces la cantidad demandada del bien, la variable dependiente, en función de las variables independientes, que era el precio de los bienes relacionados. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos precios de los sustitutos o de los complementarios? Los bienes que tienen una relación de sustituibilidad, es decir, compiten en el uso con el consumidor, o complementarios, que los uso en forma conjunta. Y después teníamos el ingreso como una variable fundamental, los gustos y las expectativas de consumo, ¿sí? Esas como las variables generales de la función de demanda. Ahí les aparece sistematizada la Q sub D en función del precio de X, precio de los sustitutos, de los complementarios, del ingreso del consumidor y de los gustos, ¿sí? Todas las variables. Y luego teníamos todas las posibles cuestiones asociadas con lo que llamábamos el movimiento a lo largo de la función y lo que llamábamos el desplazamiento completo de la función, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces decíamos, la función de demanda, si dejamos ceteris paribus, es decir, si dejamos quietos todos los variables distintas del precio y movemos solamente el precio, la función de demanda tiene un movimiento a lo largo. Y en ese movimiento a lo largo se ve claramente la relación inversa entre el precio y la cantidad, ¿sí? Cuanto mayor es el precio, menos es la cantidad que demandamos, y cuando el precio baja, aumentamos las cantidades que consumimos, ¿sí? Esta es la cuestión general en la que los agentes económicos procedemos frente a la demanda de un bien o un servicio, ¿no? Ahora, eso se llama movimiento a lo largo, ¿sí? Dejamos constante todo lo demás y movemos solamente el precio. Ahora, nosotros tenemos este desplazamiento de la función completa, ¿sí? Y un desplazamiento que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es hacia la derecha, decíamos, la demanda aumenta. Si es hacia la izquierda, la demanda disminuye. Ahora,
¿Cómo juegan cada una de las otras variables? En la teoría económica lo que hacemos es dejar quieto todo lo demás y mover de a un factor. En la realidad todo se mueve a la vez, pero para teorizar y para entender, lo vemos en forma ceteris paribus. Allí tienen en la gráfica claramente cómo juegan cada una de esas variables. Por ejemplo, precio de sustitutos. El precio del sustituto desplaza hacia la derecha cuando el precio del sustituto sube, porque yo aumento la demanda del bien que ese sustituto ha subido el precio. ¿Se acuerdan que los sustitutos compiten con el consumidor? O sea, es uno o el otro. Y en el complementario es al revés. Si disminuye el precio del complementario, obviamente la demanda del complementario va a aumentar. Juega igual. El ingreso. El ingreso, ¿se acuerdan cómo jugaba? Teníamos bienes normales y bienes inferiores. Entonces hay que tener cuidado. El ingreso juega positivamente si el bien es normal, es decir, si su bien es normal, era aquel que ante un aumento del ingreso aumentaba lo que consumía. Mientras que si el bien es inferior, es al revés. Si el ingreso aumenta, el bien inferior disminuye. O sea, se desplaza hacia la izquierda. Y en los gustos juega igual. Una mejora en los gustos, mejora en la propaganda de un determinado, por ejemplo, la cuestión del previaje, que ha sido un furor en esta temporada, después de 2 años de estar muy encerrados, es una mejora en los gustos del consumidor, que es una propaganda infernal, y un desplazamiento de la demanda, un efecto copia entre los consumidores, que empezaron a aumentar la demanda de turismo en estas vacaciones. ¿Sí? Se ha visto un exitoso movimiento turístico, especialmente en San Martín de los Andes, ¿sí? Que a mi entender, en realidad, le quita el beneficio al día de montaña, es decir, era tal la cantidad de gente que había que terminaba perjudicando el tipo de turismo que San Martín ofrece, ¿no? Pero bueno, era entendible también la necesidad de la gente de viajar. Bien, eso con respecto al aumento. Ahora con respecto a la disminución. Con respecto a la disminución tenemos lo inverso, ¿no? Si disminuye el precio del sustituto, voy a disminuir la demanda se mueve hacia la izquierda la demanda. Si el precio si baja el precio del sustituto. Si aumenta el precio del complementario, voy a disminuir, obviamente, la demanda del bien que estoy complementariamente usando. Si disminuye el ingreso y el bien es normal, se traslada hacia la izquierda. Y si los gustos del consumidor van en contra del producto, obviamente va hacia la izquierda la función de demanda. Ahí tienen todas las posibles opciones. ¿Sí? Ahí está la elaboración de Betiana, que me ayudó, Betiana Bellá, es BA, lo que dice ahí. Me ayudó en el armado de todo este material, que fue muy, 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 muy trabajoso. Y después tienen un cuadro explicativo de las funciones microeconómicas, función de demanda hacia la derecha y hacia la izquierda, y cada caso explicado en forma de cuadro, ¿sí? En el otro lo ven en forma de gráfico, y acá lo ven en forma de cuadro. Simplemente se repite todo lo que acabamos de ver, como para que les quede resumido y sistematizado en un cuadro. Y después vemos la otra función, que es la función de oferta, ¿sí? La función que está asociada con la producción, con el empresario que ofrece un bien o servicio a partir de una función de producción. La cantidad que se ofrece siempre es más compleja que la cantidad que se demanda, porque entran en juego muchas más cosas. La demanda es una actitud inmediata, ¿sí? Yo demando, yo quiero ese producto, después veo si tengo el ingreso para comprarlo, pero es mucho más inmediata. La oferta, yo puedo querer ofrecer, pero para querer ofrecer necesito muchas más cosas previamente, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que elegir una función de producción, elegir una tecnología, elegir qué factores de producción tenemos en el mercado, a qué costos los voy a adquirir, la cuestión de los impuestos, de los subsidios a las empresas, el estado de la tecnología, que también
tiene muchos cuellos de botella en las economías como las nuestras, en donde mucha tecnología la tenemos que comprar de afuera. Entonces, hay un sinfín de variables mucho más complejas que la demanda, que hacen que para definir la oferta sea mucho más complejo, ¿no? Y la función de oferta que ustedes vieron era una función con pendiente positiva, es decir, esto está asociado con los costos crecientes que me implica a mí ofrecer, ¿sí? Sube los precios y sube la cantidad ofrecida porque sube los costos también, ¿sí? Está asociado con esa cuestión. La función de oferta está muy asociada con los costes, y lo vamos a ver cuando veamos la parte creciente del coste marginal. Y allí aparecen todos los componentes asociados con la función de oferta, ¿sí? El precio del bien que voy a ofrecer, lo que se llama los factores productivos, el trabajo, el capital. Generalmente trabajamos en términos de dos factores de producción, trabajo y capital. El precio de esos factores en el mercado, ¿sí? Esta cuestión que yo les decía, el precio de los factores de producción me lleva inmediatamente al análisis de los costos. Una cosa es la dotación, lo que yo tengo disponible para poder elegir, y otra cosa es el costo de producción, ¿sí? Que va a depender de mi financiamiento y de las cuestiones asociadas con el tamaño de mi empresa, etc. Después tenemos las políticas asociadas con los impuestos hacia las empresas y las políticas de subsidio a las empresas, de ayuda, también van a incidir en la función de oferta. Vemos claramente la forma creciente de la función de oferta, graficada en una pendiente en forma positiva, y para graficar generalmente lo que utilizamos es la función inversa de la función inversa de la demanda. No, acá está mal en el Power, y me parece que, no sé si está en el nuevo Betty, pero acá nos habíamos equivocado con el tema de la inversa de la demanda en la parte de oferta. Es una función con pendiente positiva, ¿sí? La función de oferta. Nos quedó una frase de demanda ahí mal, en el Power. Por lo menos en el que tengo yo disponible. Capaz creo que lo habíamos arreglado el año pasado en el que está en PEDCO. ¿En qué hoja es? Y nuevamente lo mismo, ¿no? Si dejamos quieto el precio, todos los factores distintos al precio, lo que vamos a tener es un movimiento a lo largo de la función de oferta, ¿sí? O sea, sube el precio, sube la cantidad ofrecida. Profe, no se escucha. Una llamada, me estoy rechazando. Bien, entonces allí tienen, muy sencillo, muy rápido, lo que vieron en micro, lo que vieron en introducción asociado con la función de oferta. Y después tenemos la cuestión de los desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda. Nuevamente, hacia la derecha aumentos, hacia la izquierda disminución de oferta. ¿Asociados con qué? Asociados con la dotación de los factores. Cuando la dotación de los factores aumenta, es más fácil aumentar la oferta, obviamente, ¿sí? Ahora, cuando los precios de los factores bajan, aumenta la oferta. Cuando los impuestos son más altos, no. La tecnología es favorable a un aumento de la dotación de factores, el estado tecnológico, lo que se llama también el estado del arte, aumenta la oferta. Y los impuestos y los subsidios juegan. Los impuestos en forma como un costo, o sea, cuanto menores son los impuestos, mayor es la oferta, y los subsidios a favor. Cuanto mayores son los subsidios, la oferta aumenta. Y todo lo contrario para una disminución. Ahí tienen la gráfica, y después tienen el resumen, el cuadro resumen del desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda en cada uno de los casos, ¿sí? Como sistematizado lo que ocurre con cada una de las funciones. Y el equilibrio, que siempre lo vemos como la unión entre la oferta y la demanda, ¿sí? Acá se ve claramente la tijera, en donde se juntan las dos y tenemos un solo punto de equilibrio, que es el punto donde la demanda y la oferta se cortan, ¿sí?
y define las cantidades de equilibrio. Esto es libre mercado, ¿sí? Esto es el mercado que planteaba Adam Smith como autor clásico. La mano invisible del mercado, en la metáfora de Adam Smith. Entonces, un poco eso como para repasar la cuestión asociada con la demanda y con la oferta. Y ahora vamos a repasar una cuestión que es más matemática, que la vamos a aplicar un montón en la materia, que es el tema de la condición de máximo y mínimo de una función. Para definir, ustedes saben, para definir un máximo o mínimo de la función, siempre tenemos que definir lo siguiente. Para encontrar un máximo o un mínimo de una función, debemos en una primera instancia hacer la primera derivada, ¿sí? Y ver que hacer nula esa primera derivada, o sea, anularla, o sea, hacerla cero. Eso nos va a permitir a nosotros saber que hay una condición necesaria, pero no suficiente para definir un máximo o un mínimo. La definición de un máximo o un mínimo me la va a definir la condición de segundo orden. Entonces, hacemos la primera derivada y anulamos. Se cumple tanto para un máximo como para un mínimo, derivada primera nula. Ahora, para saber si hay un máximo o un mínimo, debemos hacer sí o sí la segunda derivada. Si la derivada segunda es positiva, o sea, si la función crece a partir del punto donde se hizo nula la primera derivada, significa que en la realidad la función ha adquirido un mínimo. Si la función crece es que llegó a un mínimo. Mientras que si la derivada segunda es negativa, alcanzó un máximo. Estamos acá arriba y baja, o sea, alcanzó un máximo. Eso como condición que seguramente deben haber visto en matemáticas. Y después les pusimos un resumen de algo que vieron en el ECO 2, que es la maximización y minimización de una función sujeta a una restricción. ¿Sí? Esto lo vamos a ver para definir tanto en la producción como en el consumo, para definir la función de demanda y la función de oferta. O sea que esto obviamente lo tenemos que manejar muy bien. ¿Y cómo lo sistematizamos acá? Bueno, ustedes utilizan la herramienta del Lagrangiano, ¿sí? Vamos a utilizar el Lagrangiano, que lo vieron en Matemática 2, en donde vamos a tener para el consumidor, cuando nosotros pensamos, ¿qué hacemos nosotros cuando consumimos un bien? ¿O qué nos genera a nosotros? Nos genera satisfacción, nos genera utilidad consumir un bien, ¿sí? Entonces, ¿y qué vamos a buscar? Vamos a buscar que esa utilidad sea la máxima posible. Ahora, eso sí, hubiera recursos abundantes, si pudiéramos comprar todo lo que quisiéramos. Pero ¿qué pasa? Estamos en una clase de economía. En la clase de economía vamos a hablar de restricciones, vamos a hablar de que no todo lo vamos a poder consumir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a limitar ese consumo? El ingreso que tenemos. ¿Sí? La variable ingreso será en este caso nuestra restricción económica, que nos impida maximizar al máximo el consumo o la utilidad en la satisfacción del consumo de un consumidor típico. Entonces el problema primal de un consumidor siempre va a ser maximizar la utilidad sujeto a una restricción de ingresos. Ahora, matemáticamente, todo problema primal tiene un problema dual. Y cuando hablamos de un problema dual, siempre, si el problema primal fue maximizar, el problema dual va a ser minimizar. Esto es una regla general. Entonces, si en el caso del consumidor el problema primal está asociado con la maximización de una función, el problema dual va a estar asociado con la minimización. ¿Pero de qué función? ¿De qué función? De la función de gasto. Es decir, yo voy a tratar de minimizar el gasto como consumidor, sujeto a garantizarme una determinada nivel de utilidad. ¿Sí? Ahí tendríamos los dos problemas del consumidor. El problema primal, maximizar una función de utilidad sujeto a una restricción de ingreso, y el problema dual, asociado con una minimización de una función de gasto, sujeta a garantizarme un determinado nivel de utilidad. Esto para el consumidor.
Ahora, el productor, o sea, la parte de la oferta, ¿cómo lo vemos? También va a tener un problema primal y va a tener un problema dual. ¿Cómo vemos el problema primal en el empresario? Y lo vemos en lo que siempre plantean los empresarios, ¿no? Los costos, el tamaño de los costos. Buscar minimizar el costo va a ser la primalidad en el productor, buscar hacer mínimo el costo, garantizándome un determinado nivel de producción, o sea, esa va a ser mi restricción. Yo me busco garantizar un determinado nivel de Q, mientras que, como habíamos dicho, si el primal era un mínimo, el dual iba a ser un máximo. O sea, ¿y cuál va a ser el máximo que voy a buscar como productor? Y maximizar la función de beneficio sujeto a tener un determinado presupuesto que gastar para obtener ese nivel de producción. Entonces, ahí tenemos la dualidad en el empresario. Minimizar un costo sujeto a una restricción de producción o maximizar beneficios sujeto a un determinado presupuesto. Entonces ahí tendríamos los dos casos que van a ser el leitmotiv, van a ser lo que vamos a plantear. ¿Se acuerdan? La lagrangiana, vamos a poner a la función que buscamos maximizar o minimizar, y le vamos a incorporar el multiplicador de Lagrange, y se acuerdan, la restricción igualada a cero. Esto lo vieron en matemáticas. Vamos a aplicar todas estas cuatro situaciones planteando esa cuestión. Y lo que vamos a hacer es definir cuál va a ser la cantidad óptima de consumo de dos bienes que maximizan utilidad, sujeta a esa restricción, o cuál va a ser la cantidad máxima, el uso de dos factores de producción que garanticen el mínimo costo, sujeto a un nivel de producción en el caso de los empresarios. Los factores de producción van a ser lo que vamos a obtener. Otra cuestión importante, bueno, acá tienen un poco la lagrangiana, y la técnica del multiplicador de Lagrange, que se conforma, como dije recién, por la función que maximizo o minimizo, más el multiplicador de Lagrange por la restricción igualada a cero. Y vamos a obtener un óptimo. Ese óptimo va a verificar que las derivadas parciales sean nulas, tenemos que hacer derivar por cada una de las variables, y que van a ser los dos bienes y el multiplicador de Lagrange, e igualarlas a cero. Los multiplicadores de Lagrange, tanto en el consumo como en la oferta, van a tener una interpretación económica. En el caso del consumo, un poquitito más complicado. En el caso de la oferta, es inmediata, es muy sencillo. La demanda es más compleja que la oferta, en ese sentido. Y vamos a tener un sistema con n+1 ecuaciones y n+1 incógnitas, es decir, un sistema que tiene solución. Y ahí vamos a verificar que en esa solución, que todas las derivadas se anulen, que todas las XY, o sea, en el caso de la demanda van a ser la cantidad de dos bienes que consumo, y en el caso de la oferta van a ser dos factores de producción que utilice, van a obedecer a la restricción que ya habíamos puesto inicialmente, y todas las XY que son solución serán tales que el multiplicador de Lagrange y la función van a ser máximas o mínimas según cada caso, o sea, según si aplico una primalidad o si aplico una dualidad. Y una cuestión importante es que todo problema de maximización primal tiene un problema dual de minimización, esta cuestión que les decía, si es máximo el primal, va a ser mínimo el dual. Y una cuestión también muy importante es que de cualquiera de las dos maneras llegamos al mismo resultado, ¿sí? Así que haciendo un dual o haciendo un primal. O sea que en ese sentido podemos aplicarlo de cualquiera de las dos maneras. Esto es un poco el repaso inicial, que tenemos para el práctico 1. Ese práctico lo van a hacer con Sebastián. Yo lo que le planteé a Sebastián, porque Sebastián va a plantear un horario particular que les va a dejar después
expreso en la PEDCO, esto es importante chicos, todos los comentarios, todo lo que sea comunicación, dado que son muchos alumnos, yo les puse mi mail ayer, pero las cuestiones generales van a ser todas por PEDCO, ¿sí? Así que utilicen ese medio, todos supongo que ya están cancheros para utilizarlo, así que les pido que lo manejen con PEDCO. Todos los comentarios y si hubiera algún problema de horario, si hubiera cualquier inconveniente, lo manejamos de esa manera. Otra cosita que quería ver con ustedes, yo les pedí que lo tuvieran disponible, es una demostración matemática de la elasticidad, ¿sí? Y el ingreso total, ¿sí? Esto obviamente no recibí ningún email, me plantearon un email que llegó, pero yo no lo recibí. ¿Lo hiciste por PEDCO o por email personal? Personal. No recibí ningún email, capaz que lo tengo como correo no deseado. Después me fijo. Voy a buscar el material yo de la de la demostración, ¿sí? Que es la nota, creo que se llama nota 1, en la demostración ¿lo tienen todos disponible? En la demostración de elasticidad e ingreso total. Sí, profe. Bien. Bien. Fíjense que nosotros, esta demostración, esta parte tiene muchas demostraciones, la primera parte, en función de que hay mucha matemática incorporada en la micro, es extremadamente matematizada la materia, en donde, especialmente la primera parte, en donde tienen una función inicial, que es una función Q igual a A menos B por P, y tienen lo que se llama la función inversa de la demanda, es decir, la Q en función de P y la P en función de Q. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre con la función inversa, especialmente para trabajar, sacar el ingreso marginal, en la parte de mercados imperfectos, vamos a trabajar siempre a través de la forma funcional inversa, ¿sí? De la función de demanda. Si sacamos la función inversa, que es hacer la P en función de Q, lo que tenemos que hacer es despejar la P. Y al despejar la P nos queda A sobre B menos Q sobre B. Quiero que, si no lo comprenden, me detengan, ¿sí? Porque esto es más fácil hacer en pizarrón, obviamente, que hacerlo de esta manera. Pero allí tendrían entonces el primer despeje de la función inversa, ¿sí? P igual a A sobre B menos Q sobre B. Bien. La elasticidad. Si se acuerdan los que cursaron con nosotros introducción, pero seguramente lo pueden haber visto con Nora o con Laura, que son las dos docentes de introducción, la elasticidad, ¿se acuerdan lo que era? La variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio, que ellos se las hacían, en vez de hacerla en forma de un cociente, la hacían en forma de producto, en donde poníamos la cuestión, al hacerla en producto, era delta Q sobre delta P por P sobre Q. Eso me permitía a mí, precedida del signo negativo, ¿se acuerdan? Porque la elasticidad de la demanda está precedida de un signo negativo, me permitía a mí discernir por qué la elasticidad era variable a lo largo de la curva de demanda. ¿Se acuerdan que todo eso nos permitía discernir que la elasticidad, cómo era en niveles de precios altos en relación con los precios bajos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de algo?
de cómo éramos de elásticos en los puntos de precios altos en relación con precios bajos. ¿Cómo somos elásticamente? ¿Se acuerdan lo que era la elasticidad? La sensibilidad que teníamos como consumidores ante una variación del precio, ¿no? Éramos más elásticos, ¿sí? Arriba éramos más elásticos, y en precios bajos, en productos que tenían precios bajos, éramos más inelásticos, más insensibles a una variación del precio. Esto está relacionado también con esta cuestión de que la elasticidad está asociada también con el peso que el producto tiene dentro de la canasta, ¿sí? En un producto que tiene una baja incidencia en el gasto, vamos a ser más inelásticos. En productos que tienen una alta incidencia en el gasto, como puede ser una compra de un electrodoméstico, la compra de una prenda de vestir hoy, ¿sí? Obviamente vamos a ser más elásticos ante una variación del precio, ¿sí? Bueno, eso me permite, esa forma de ver a la elasticidad como un producto en vez de verla como un cociente, un producto que se puede hacer tranquilamente porque matemáticamente es correcto, me permite a mí definir esta variabilidad de la elasticidad, pero a su vez también me permite, en este caso, aplicar la fórmula. La primera cuestión, delta Q sobre delta P, claramente es menos B. ¿Y de dónde saco yo que es menos B? Y lo saco de la Q igual a A menos B por P. Estoy haciendo la derivada de Q con respecto a P. Está multiplicada por menos B, por lo tanto, menos B es delta Q sobre delta P. ¿O correcto? Y después dice P sobre Q. Pero P yo lo hice A sobre B menos Q sobre B. Por eso aplico ese precio en la fórmula de la elasticidad. Y me queda ese cociente con ese numerador que tenemos que ver cómo lo transformamos. Una gráfica de la función de la demanda en donde ven claramente esta cuestión que acabamos de discernir y decir entre todos. Y somos más elásticos a precios más altos y más inelásticos a precios más bajos. Es decir, a niveles de precio cero somos elasticidad cero. Y a niveles de precios muy altos, nuestra elasticidad es infinita. Y en el medio nos movemos entre valores mayor que 1, menor que 1 e igual a 1. Entonces, primera cuestión, dada la expresión A sobre Q menos 1, porque tenemos A sobre Q menos Q sobre Q, es como A sobre Q menos 1, vamos a ver qué valores tendría esa expresión en la elasticidad precio igual a 1. Que la elasticidad precio igual a 1 tiene un lugar estrictamente particular, que es en el punto medio de la función de demanda. Si igualamos a 1 la expresión A sobre Q menos 1, vamos a obtener que en el punto de elasticidad precio igual a 1, el valor de Q es igual a A sobre 2. Es decir, ese valor que está trasladado hacia el eje de las cantidades, A sobre 2, está asociado con esa aplicación. Después se hace la aplicación con elasticidad precio igual a 0. Si esa expresión A sobre Q menos 1 fuera igual a 0, en ese punto A es igual a Q. Por lo tanto, el valor de A está asociado con elasticidad precio igual a 0. Y ese punto A sobre 2 es justamente el tramo medio del segmento 0A. ¿Sí? Es la mitad. En introducción, nosotros le decíamos esto, es el punto medio, pero no se lo demostrábamos. Bueno, nosotros acá tenemos más herramental matemático y por eso lo podemos demostrar. Claramente, en el punto de elasticidad precio unitario, el tramo corta las cantidades en el punto medio. Y ahí tendríamos entonces esos valores, el punto A sobre 2 y el punto A, que son fundamentales después para trabajar cuando analizamos los mercados imperfectos, porque acuérdense
en los mercados imperfectos tenemos las funciones de demanda con pendiente negativa, ¿sí? Hay un solo mercado que no tiene esta característica, que es la competencia perfecta, que tiene la demanda perfectamente elástica, ¿sí? y pendiente nula. La segunda cuestión que vamos a tratar de incorporar matemáticamente, ¿sí? Ya discernimos ese punto A sobre 2 y A, es la función de gasto total o ingreso total, ¿sí? Ambas funciones son iguales. Uno lo ve desde el lado del ingreso, desde el lado del ingreso del empresario, ¿sí? Y desde el lado del gasto del consumidor. No es el ingreso del consumidor el que estamos viendo ahí. En la función de demanda, lo que estamos viendo es el ingreso del empresario o el gasto del consumidor. Los consumidores gastan y ese dinero va al empresario. Pero la forma funcional es P por Q, ¿sí? En ambos casos. Ahora, hay una diferencia entre este gasto total P por Q y el gasto total que tendríamos en un mercado competitivo. ¿Alguien se anima a decirme por qué este análisis es diferente al que hacemos en competencia perfecta? Si se acuerdan algunas cuestiones de la competencia perfecta. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre este esquema y el esquema que hacemos en competencia? ¿Qué hacíamos para sacar el gasto total o ingreso total en el caso del mercado competitivo perfecto? ¿O qué diferencia tiene respecto a este análisis? Puede ser que en competencia perfecta el ingreso era igual al gasto, de lo que yo me acuerde. La forma funcional es igual, pero a lo que me refiero es a cuál es la diferencia de esas formas funcionales en un mercado imperfecto y en un mercado perfecto. P por Q es igual en los dos, pero ¿cuál es la diferencia entre un mercado competitivo perfecto y un mercado imperfecto? Medio que se los acabo de decir con la forma funcional de la demanda, ¿no? ¿Cómo incide eso para que el análisis sea distinto? Y la aplicación que vamos a hacer sea distinta, ¿no? La aplicación matemática que vamos a hacer es diferente. ¿Qué pasaba con el precio en la competencia perfecta? ¿Uno puede tener el control sobre el precio? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con el precio y el control? Tiene que ver con el precio y ¿a qué llamas control? Poder. Claro, Sería el poder del poder. mercado de afectar el precio sería. En competencia, ¿qué pasa con ese poder? No está. No existen, ¿no? Porque son muchos, no hay ninguna diferenciación del producto, no hay forma de diferenciar el precio, porque el producto es perfectamente homogéneo, por lo tanto, el precio viene dado para todos, es un precio con barrita arriba, precio constante. En cambio, en este análisis, el precio varía y la cantidad varía, es decir, es un producto. Y eso hace que no sea la misma derivada, la derivada de un producto de dos variables, que la derivada de un producto en el cual un valor es fijo y el otro varía. Y entonces tenemos que aplicar la derivación de un producto, que ustedes la saben matemáticamente, el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? La aplicación de algunos conceptos de matemática que en esta materia se dan por dados y conocidos, y se aplica mucho, ¿no? La derivada de un producto. Eso lo vamos a ver con la derivación después, pero básicamente lo que aplicamos primero es ese valor de P que obtuvimos antes, ¿no? A sobre B menos Q sobre B. Ponemos ese valor de P y lo multiplicamos por Q. Hacemos la distributiva y nos queda A por Q sobre B menos Q al cuadrado por B. ¿Qué es eso? Q al cuadrado sobre B. ¿Qué forma funcional? ¿A qué se parece en la forma funcional eso?
matemáticamente, ¿no? Q al cuadrado, Q, ¿qué es eso? Y Q al cuadrado negativo. ¿Qué es eso? Esto es matemática de secundaria. La parábola, ¿sí? Una función parabólica. Entonces tenemos una parábola que tiene una raíz negativa, por eso es una parábola invertida hacia abajo, la raíz hacia abajo, en donde tenemos al cuadrado, me está diciendo que es una parábola, y que además es en forma de U hacia abajo. ¿Y qué hacemos? Sacamos factor común Q. Q por A sobre B menos Q sobre B, la igualamos a 0. Perdón, hacemos el producto y lo igualamos a 0. ¿Para qué? Para ver en qué valores de Q se verifica que el gasto total sea 0. Eso es lo que estamos haciendo allí, no la primera derivada. Entonces, el gasto total o ingreso total va a ser 0 cuando cualquiera de estos dos componentes sea 0. Es decir, cuando Q sea 0, Q sea 0, Q es 0 en el origen, sobre B es igual a 0. Por lo tanto, en el punto máximo de A, en los valores de las cantidades, tendríamos esos dos puntos. El punto donde Q es igual a 0 y donde Q es igual a A. Vamos a trabajar el tema de la derivada de la función con respecto a Q. Ahí sí hacemos la primera derivada. ¿Con qué objetivo? Si hacemos la primera derivada y la igualamos a 0, ¿qué es lo que estamos buscando? Perdón que estoy con una... ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Si estábamos buscando la primera derivada y la hacíamos igual a 0. ¿Hay máximos o mínimos? Exactamente. Exactamente, que es lo que acabamos de ver recién, ¿no? Estamos buscando, en realidad, la primera derivada y ver qué pasa con la segunda para ver si encontramos un máximo o un mínimo. Fíjense, la derivada del gasto total con respecto a Q es la derivada de A por Q sobre B menos Q al cuadrado sobre B. Entonces tenemos que hacerla con respecto a Q, por lo tanto es A sobre B menos, por lo tanto es 2Q sobre B, ¿sí? Y le igualamos a 0. Tenemos la condición necesaria, pero no suficiente. Sabemos que puede haber un máximo o un mínimo. Pero ¿en qué nivel de Q se obtiene eso? Y fíjense, si despeja, se da en Q igual a A sobre 2, que es el punto medio que habíamos obtenido antes, el punto medio de las cantidades. A sobre 2. Claramente, fíjense que la parábola invertida, en ese punto se hace derivada primera nula. Claramente vemos que en ese punto alcanzó un máximo, pero para corroborarlo, lo que tenemos que hacer es la derivada segunda. Cuando hacemos la derivada segunda del gasto con respecto a Q dos veces, vemos que ese valor es menos 2 sobre B. Es decir, es un valor negativo. Eso nos garantiza que en el punto Q igual a A sobre 2, el ingreso total o gasto total se hizo máximo y a partir de ahí comienza a disminuir. La derivada segunda se hace negativa. Es decir, hemos aplicado algo que hemos visto en matemática, pero aplicado a una cuestión asociada con la economía. Y ahí tenemos entonces la demostración de la relación entre la elasticidad y los diferentes puntos del ingreso total. ¿Sí? El punto medio de la demanda es el punto máximo del ingreso total, ¿sí? Y los lugares donde el ingreso total se hace 0. ¿Y qué pasa también en los valores de elasticidad? Vamos a ver eso con lo que sigue de la demostración, que es la demostración de Amoroso-Robinson. La demostración de Amoroso-Robinson, la ley de Amoroso-Robinson, relaciona la elasticidad con el ingreso total. Ahí tenemos gasto total igual a P por Q,
Y tenemos, para ese P por Q, esta derivada de dos variables, que yo les decía, ¿sí? Explicación matemática de la derivación de dos variables. El primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, P por derivada de Q con respecto a Q, más el segundo sin derivar por la derivada del primero, es decir, Q por la derivada de P con respecto a Q. Si reordeno, la derivada de Q con respecto a Q es 1, por lo tanto es P más Q por la derivada de P con respecto a Q, y saco un factor común P. Es un artificio matemático simplemente para que me quede la expresión 1 más Q sobre P por derivada de P con respecto a Q. Si uno mira esa expresión y mira hacia atrás lo que es la elasticidad, que es delta Q sobre delta P por P sobre Q, se va a dar cuenta que en realidad ese cociente es la inversa de la elasticidad. Por eso dice P por 1 menos 1 sobre E. Le ponemos menos, en realidad, porque la elasticidad precio de la demanda, ¿se acuerdan? Ficticiamente es positiva, porque yo la multiplico por un signo negativo. Para trabajar en términos positivos, para decir mayor que 1, menor a 1, infinita, a 0, pero en realidad la elasticidad precio siempre es negativa, porque la función de demanda tiene una relación inversa con precio y cantidad, ¿sí? Es una cuestión que asociamos con la cuestión inversa de la demanda. Nos queda entonces P por 1 menos E, por 1 menos 1 sobre elasticidad. Y ahí vemos que si aplicamos, o sea, ahí lo que se ve es la relación entre el ingreso total, el ingreso marginal y la elasticidad. Algo muy importante que vamos a aplicar para todos los mercados imperfectos. Cuando veamos mercados imperfectos siempre les voy a decir, recuerden la demostración que hicimos en la primera clase, siempre volvemos a esta demostración en donde planteamos, si la elasticidad precio es igual a 1, lo que tenemos allí es, fíjense, cuando el valor de la elasticidad es 1 sobre 1 es 1, 1 menos 1 es 0. Su ingreso marginal es 0. Entonces, eso se verifica en el punto medio de la función de demanda en Q igual a sobre 2. O sea, ahí pueden aplicar la relación entre la elasticidad y el gasto total o ingreso total. ¿Sí? Se ve claramente que en el punto donde la elasticidad es mayor que 1, de precios altos, la elasticidad precio es positiva y el ingreso total está creciendo. Mientras que en el tramo donde la elasticidad precio es menor que la unidad, el ingreso marginal está decreciendo, ¿sí? Y eso se verifica por el tramo decreciente del ingreso total, ¿no? La parábola hacia abajo. Esa sería entonces la primera demostración que se ve asociada con la relación entonces entre la elasticidad y el ingreso marginal, ¿sí? Y esa ley se la conoce como ley de Amoroso-Robinson, ¿sí? Muy utilizada en el análisis de los mercados. Una cosita que quería, aunque sea empezar, porque con el tema de que vamos a tener solamente 2 horas de teoría el viernes, necesito ir adelantando lo más posible la teoría del consumidor. ¿Sí? Si bien el lunes que viene van a tener la práctica introductoria, la práctica de repaso, en el caso del otro lunes comenzarían con el práctico de consumidor, que es un práctico mucho más complejo y largo también. ¿Sí? Por eso necesito que tengamos, aunque sea un inicio de la teoría del consumidor, para poder tener un poco más de tiempo y optimizar el uso del tiempo en la clase de los viernes. Todo esto que hemos visto hasta ahora es el capítulo 1 del libro de Pindyck. Pindyck es el libro de base que vamos a utilizar
Para la parte de producción vamos a utilizar más Leroy Miller. El libro de Pindick viene muy, muy condensada la parte de producción. Viene producción de corto y de largo en un solo capítulo. En cambio, Leroy Miller le da un poco más de aire a ambos temas. Entonces pero en la parte del consumidor Pindick está muy, muy bien armado el libro, por eso empezamos por ese capítulo y tiene 2 capítulos completos, ¿sí? El capítulo 3 y 4. El material de Pindick está disponible, si no está disponible en Perco, está disponible en el Face de la cátedra, que es Eco2, si mal no recuerdo, Eco2 FAEA. Betty, ¿era así? ¿En qué vi? En el Face estaba el libro de Pindick, ¿cierto? No sé si no estaba en la página de Perco, ahora me fijo. O luego lo habías Bueno. puesto en... Bueno, capaz que está en la página, lo que pasa es que la página tiene nada más, porque no tiene mucho movimiento, ¿viste? Todo lo Ajá. ponemos en Perco. Viste que la página de Face no la usamos mucho. No, pero bueno, sí, al principio lo usábamos bastante, bueno, ahora es verdad, no la usamos tanto. Lo ponemos Eh, todo en Perco. sí, mira, yo ayer subí un montón de material de economía ecológica y sí, acá dice Xiomara que en Pedco no están los libros. Yo no sé si es porque era muy pesado, pero yo, por ejemplo, ayer subí un montón de material a Pedco de la materia nueva y no tuve ningún obstáculo. O sea, re bien pude subir el Igualmente material. los libros están, creo que habíamos puesto un link, no es que pusimos el link en sí, sino un link de descarga. Y si no, Ajá. vamos, ¿sí? Y lo tratamos de poner en la Pedco para que quede todo ahí. Sí, miremos y lo subimos ahí. Dale. Bien. Bueno, ¿Cómo se llama si no el libro, profe? el libro de Pindick, ya te digo. El libro de Pindick se llama Microeconomía. Bien sencillo, Microeconomía. Es de Pindick y Rubenfeld, Daniel y Becker B. El de Mochón y Becker, el libro de introducción, ese es Víctor Becker. Y el libro de Leroy Miller se llama Microeconomía también. No son muy creativos en la micro para los títulos. Microeconomía. La página de Facebook se llama Eco2 FAEA. Eco do Faer. Está activa, tiene justo en la parte, la foto tiene el libro, la tapa del libro de Pindick. El tema es que ha quedado muy abajo, yo voy a tratar de por ahí, no, mira, acá no está tan abajo. Está el de Roy Miller, que es un link, y después está el de Pindick. Está enseguida, nada más, como no tuvo mucha actividad, está enseguida. Están los 2 libros, ustedes van a ver las tapas de los 2 libros. Sí. Eco2, FAEA. El 2 con las letras, no con el número. Eco 2 Faer. Así es. Lo escribo en el chat. Eco2. Después lo podemos poner en Pedco para que todos lo tengan, ¿no? No me acuerdo por qué motivo no lo pusimos en Perco la otra vez, pero bueno, vamos a intentarlo poner. Para mí no me acuerdo si era el tamaño o no lo permitía subirlo, pero bueno, probemos, a ver qué pasa. Bueno, quería empezar, aunque sea empezar, ¿sí? hasta donde me dé la voz, empezar con la teoría del consumidor, porque es larga, ¿sí? Y seguramente va a ser de mucha ayuda el hecho de poder plantear muchas cosas en el pizarrón, especialmente en el efecto sustitución y efecto ingreso, que son temas complejos. Dar ese tema por PowerPoint es muy, muy complicado. Así que, pero lo que vamos a ver ahora es bastante intuitivo, bastante más sencillo, que es la presentación en realidad de la teoría del consumidor en la otra nota de cátedra, el otro módulo de cátedra, que es el módulo 2, que yo les pedí que lo tuvieran disponible para la clase de hoy.
El objetivo del análisis del consumidor va a llevarnos inmediatamente a definir la función de demanda, ¿sí? El objetivo con el cual hacemos toda esta ruta, todo este recorrido, es básicamente para tener la forma de la función de demanda. Entonces, vamos a ir viendo qué pasos vamos a ir cumpliendo para llegar a ello. El esquema que vamos a plantear es el siguiente. Primero vamos a definir qué es lo que sustenta que el consumidor sea racional. Es decir, nosotros hablamos de racionalidad de un consumidor, pero ¿bajo qué axiomas de comportamiento lógicos podemos decir que un consumidor es racional? O podemos decir que nosotros somos racionales como consumidores. Esa es la primera parte. La segunda parte va a ser incorporar la restricción. O sea, ustedes saben que la racionalidad del consumidor está sujeta a la decisión de comprar un bien y esta cuestión de la maximización de la utilidad. Pero la restricción es lo que le da a este esquema el carácter económico. Por lo tanto, la restricción presupuestaria con la que opera el consumidor es la segunda parte, ¿sí? Es bastante simple la restricción presupuestaria, porque vamos a hacer un esquema muy sencillo en el cual vamos a suponer un consumidor que consume 2 bienes. ¿Sí? O sea, su canasta de consumo es de 2 bienes. Algo sumamente restrictivo respecto a lo que somos como consumidores típicos, ¿no? Consumimos una canasta diversa de bienes. Pero para la teoría vamos a hacerlo de esa manera. Y después vamos a juntar a la primera cuestión, que es el análisis de la racionalidad, y lo vamos a juntar con la restricción para definir el óptimo de un consumidor. Es decir, cuál sería la cantidad óptima de consumo de esos 2 bienes que me genera racionalidad en el consumo y que a su vez le incorpora la restricción, ¿sí? Esa sería la ruta que vamos a seguir para analizar el consumidor. Y viene la cuestión de los axiomas de preferencia. Vamos a ir por la primera parte, ¿no? La parte de la racionalidad. Vamos a decir entonces que vamos a definir 2 canastas A y B, un conjunto de bienes en cada una de esas canastas, y ese es el consumo de un consumidor típico. Y vamos a plantear los axiomas por los cuales definimos la racionalidad. Entonces, ¿a qué vamos a llamar racionalidad nosotros en definitiva? Vamos a tener 3 axiomas. Lo que se llama el axioma de comparación o completitud, lo que es el axioma lógico de transitividad, que generalmente si tienen lógica, se utiliza en la lógica, la cuestión de la transitividad, y el axioma de continuidad. Vamos a trabajar con funciones continuas, ¿sí? Continuas y derivables. Esto es fundamental para poder aplicar la derivación en sucesivo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir cuando comparamos y que las decisiones son completas? Vamos a parar al consumidor frente a las canastas, frente a la canasta A y la canasta B, y el consumidor racionalmente podrá decidir, podrá preferir una u otra, ¿sí? Basándose en la racionalidad. Puede decidir. Lo que estamos planteando acá es que un consumidor es racional porque decide. Una persona indecisa sería considerada un irracional. Una persona que dice, no, yo la verdad no sé, o a veces digo una y a veces digo otra. No, acá la racionalidad está asociada con que el consumidor decide, tiene capacidad de decidir, ¿sí? No decide copiando lo que hace el otro, decide por sí mismo. Eso es ser racional en este esquema. Ahora, esa decisión de elegir una canasta o elegir la otra no está asociada con el precio de cada canasta. Es una cuestión fundamental. O sea, si lo ponemos en 2 canastas, le ponemos el precio a cada una, la racionalidad va a ir por otro lado. Acá lo que importa es el tamaño de las canastas, ¿sí? Lo que vamos a decir también es que la racionalidad del consumidor es que puede decidir, pero además que si lo hacen elegir a un consumidor típico, lo que va a elegir es una canasta, va a elegir entre tamaño de canastas, las canastas más grandes. Si a un consumidor se lo hace decidir racionalmente, va a elegir las canastas más grandes a las más pequeñas. Aunque en la pequeña haya un diamante,
sea, va a elegir el tamaño de la caja que elija, o el tamaño de la canasta que elija, es un tamaño grande, ¿sí? Esa también es otra cuestión derivada de la racionalidad. La segunda cuestión está asociada con algo lógico, que es la transitividad. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si tuviéramos 3 canastas, A, B y C, la transitividad sería lo siguiente, es decir, si el consumidor prefiere A a B, y a su vez B a C, obviamente va a preferir A a C. ¿Sí? La canasta A será preferida a la C. La transitividad es tanto para la preferencia como para la indiferencia. O sea, si soy indiferente a las canastas, las dos tienen el mismo tamaño, por ejemplo, la transitividad también se verifica en la decisión de ser indiferente a 2 canastas. Entonces, la transitividad se asocia entonces con esta cuestión lógica. Si A es preferido a B y B es preferido a C, A será preferido a C. Y lo mismo para no preferido. Bien, y la tercera está asociada con la continuidad. La continuidad implica que estamos analizando bienes perfectamente divisibles, ¿sí? Y que si una canasta A es preferida a una canasta B, entonces todas las canastas que estén en la inmediación a A, cercanas a A, también van a ser preferidas a B, porque son parecidas, ¿sí? Por una cuestión de cercanía. Y también garantiza la continuidad de la función que ahora vamos a plantear, que surge de todos estos axiomas. Entonces, los consumidores somos racionales porque elegimos, podemos elegir, no somos indecisos, podemos comparar 2 canastas y elegir entre ellas. Y como les decía, vamos a elegir racionalmente las canastas más grandes, las más pequeñas. Vamos a ser transitivos en esa decisión y vamos a elegir siempre las canastas. Si elegimos las canastas cercanas a una determinada canasta, si elegimos una canasta, vamos a elegir todas las canastas que estén cercanas a ella, ¿sí? Eso me genera el axioma de continuidad. Entonces, partiendo de esa situación, de que las preferencias de un consumidor son completas, axioma de completitud, transitivas, axioma lógico, y continuas, el consumidor va a poder ordenar las canastas, ¿sí? El ordenamiento de las canastas, voy a decir, esta primero, esta después, ¿sí? El ordenamiento. Y vamos a definir vamos a hacer 2 definiciones. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de bienes. Bueno, acá también vamos a definir los males. Definición de bien y definición de mal. Vamos a decir que un bien es toda mercancía que preferimos más a menos, esta cuestión del tamaño, ¿sí? Más a menos. Es decir, todos los bienes serán deseables y preferimos más a menos. Los consumidores tienden a elegir canastas más grandes a las más pequeñas. Y la definición de mal, que es algo nuevo, innovativo, es si el bien es lo que preferimos más a menos, el mal va a ser lo que preferimos menos a más. ¿Sí? Entonces, el mal es aquello que preferimos menos a más. Nosotros vamos a hablar siempre en términos de bienes, o sea, vamos a elegir, pero acá se da la definición de mal, que es algo nuevo respecto a lo que planteábamos en introducción, ¿sí? Que no hablábamos nunca de males. Y hablamos de bien, pero hablamos o sea, cuando decimos bien, uno pensaría en productos tangibles. Sin embargo, en la realidad nosotros sabemos que consumimos bienes y servicios, ¿sí? Los intangibles. Acá estamos, esto es una teoría que plantea el análisis en términos de bienes, ¿sí? De productos, de tangibles. Bien, la teoría ordinal, ¿sí? Hay dos teorías, la ordinal y la cardinal. La ordinal es la que está asociada con lo que estamos viendo ahora, que el consumidor racional puede ordenar las canastas. Si lo ponen frente a 2 canastas puede ordenar, es decir, la A primero y la B después, o viceversa.
está asociada con Edgeworth, ¿sí? En el año 1881 plantea lo que se llama la curva de indiferencia, ¿sí? Esto es una función nueva, asociada con la micro, que plantea, y en el libro de Pindick lo plantea en términos de cuadrantes, que en la clase del viernes que viene, lo vamos a ver en el pizarrón, vamos a hacer el cuadrante para repasar un poco estos conceptos que estamos viendo ahora, que son todos nuevos, obviamente, en donde difieren cuadrantes, ¿no? En donde se ve claramente, a partir de una determinada intersección de ese cuadrante, las combinaciones de los dos bienes que tienen más bienes, obviamente, dado que decimos que prefiere más a menos, son preferidas, mientras que las que están hacia abajo son menos preferidas, y después tiene una parte en la que le es indiferente. Bueno, en esa parte en la que le es indiferente porque tiene más de un bien pero menos de otro, lo vamos a ver bien en el pizarrón el viernes, vamos a definir lo que se llama la curva de indiferencia. Bien, ahí Betiana les avisa que ya está descargado el libro. Pero ya presentamos la función, la curva de indiferencia, que volvemos a decir, son combinaciones de los dos bienes, del bien X y del bien Y, el bien A y el bien B, que le brindan al consumidor el mismo nivel de utilidad. Es indiferente entre estar en uno o en el otro, ¿sí? En una combinación o en la otra. Esa curva de utilidad, nosotros le vamos a buscar la pendiente, vamos a hacer matemáticamente la derivación de la pendiente, y vamos a obtener una expresión matemática que nos va a ser útil después cuando le incorporemos la cuestión de la restricción. ¿Sí? Entonces, en la derivación de la pendiente, que esto lo vamos a ver el viernes, vamos a tener a la función de utilidad que depende del consumo de dos bienes, vamos a hacer análisis en términos de dos bienes, vamos a hacer la diferenciación de esa función y a derivar su pendiente. Y vamos a ver cómo es esa pendiente a lo largo de esta curva de diferencia. Si esa pendiente en realidad es la misma en F, que en H, que en I, que en J, ¿sí? Vamos a ver qué recorrido tiene esa pendiente. Hay algunas cuestiones importantes que quizás estemos pasando por alto, que es el concepto de la utilidad marginal, que no sé si lo tienen claro todos, el concepto de la utilidad marginal, que nosotros en introducción, a ver si se acuerdan de algo de lo que hemos visto, lo planteábamos en estos términos. Nosotros teníamos una función de utilidad total, que era bastante parecida, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan de la ley de rendimientos decrecientes? En donde teníamos una función de utilidad que crecía hasta determinado punto y a partir de determinado punto bajaba. Bien. Ese era el recorrido de la utilidad del consumo de un bien. O sea, nosotros llegábamos a un nivel de utilidad máximo y a partir de un determinado nivel de utilidad máximo, la utilidad de ese bien empezaba a bajar. ¿Eso a qué obedecía? Eso en realidad obedece también a una cuestión asociada con la racionalidad del consumidor. ¿Por qué? Porque uno cuando esto es bastante obvio, por ejemplo, en una necesidad básica, como puede ser el alimento, en donde cuando uno tiene mucho hambre, al principio, la utilidad que me da empezar a comer es muy alta. Pero a partir de determinado punto en el que entro cercano al punto de saciedad, en donde ya empiezo a estar satisfecho, consumir un poco más ya no me da utilidad, me da desutilidad. Esto que es tan obvio en una cuestión asociada con una función básica, como es el consumo de un alimento, o puede ser lo mismo con una bebida,
También se asocia con una utilidad marginal, se llama utilidad marginal decreciente. ¿Qué es la utilidad marginal decreciente? Es en cuánto me varía la utilidad a mí cuando yo consumo una unidad más. Esa utilidad llega a un punto de saciedad y a partir de ese punto, en vez de darme utilidad marginal positiva, me da utilidad marginal negativa. Utilidad marginal decreciente, ¿sí? Me va decreciendo a medida que llego a la satisfacción. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros consumimos un bien, tenemos utilidad marginal decreciente siempre. Más allá de que sea una necesidad básica o una necesidad no básica. Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de un cantante que nos guste mucho, o un recital, vamos a un recital. Al principio podemos estar bailando y escuchando la música y disfrutando, pero no podemos estar todo el día entero viendo el recital o al cantante que es de nuestro gusto. Se llega a un punto de saturación en el cual queremos hacer otra cosa, queremos divertirnos de otra manera. ¿Se entiende? Esta cuestión de la utilidad marginal decreciente se verifica en todos los consumos de las personas. De hecho, este análisis de la utilidad marginal decreciente es lo que ha hecho, por ejemplo, que los paquetes turísticos sean más cortos. Los paquetes turísticos de 15 días ahora son paquetes turísticos más pequeños. ¿Y a qué obedece eso? Obedece a que llega un punto en el que si vas a un lugar que es chiquito, está bien. Al principio la utilidad que me reporta es interesante, es alta. Pero a partir de que ya conocí el lugar, que ya fui a todos los lugares que ese lugar me reporta, quiero estar en otro lugar. Esa utilidad marginal decreciente que generan en los paquetes turísticos hace que los paquetes se acorten, pero con el objetivo de que la gente busque volver otra vez al lugar, ¿sí? Lo que se llama la desestacionalización del turismo. Esto es un fenómeno que está bastante trabajado en la parte turística, y es lo que ha hecho que los paquetes turísticos se achiquen. La utilidad marginal decreciente también de estar muchos días fuera del lugar de origen, especialmente para los que somos bastante patriotas y queremos volver a la patria, o los que quieren ir a otro lugar, o sea, con 3 o 4 días en el lugar está bien, pero ya más llega un punto en el que no sabes qué hacer, ¿sí? Entonces, es más redituable volver otra vez o ir a lugares cercanos, pero disminuir el tamaño del paquete, ¿sí? Entonces, allí tendríamos el fenómeno de utilidad marginal decreciente no solamente para un bien de consumo, sino también para otro tipo de bienes, ¿sí? La clase del día viernes, vamos a seguir explorando esta cuestión, ya vamos a empezar directamente con consumidor, porque tenemos que darlo muy rápido, para que después Betiana pueda al otro lunes dar el práctico de consumidor. Es factible que no lo pueda terminar de dar el viernes y tenga que usar parte del otro viernes para terminar consumidor. Consumidor es la parte teórica más extensa de esta primera parte, ¿sí? La parte de producción es más rápida, pero la parte de consumidor lleva su buen tiempo. Así que la idea sería cortar aquí. La clase de hoy es una clase atípica, porque vuelvo a insistir, no tienen teoría para hacer práctica. La idea es que las clases prácticas sean más extensas que las clases teóricas. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos permite estar más tiempo que estar en el aula. Los espacios áulicos van a ser de 2 horas, siempre. Y de esta manera ya seguiríamos el día viernes, pero sin PowerPoint. ¿Sí? No voy a trabajar con PowerPoints en la clase de los viernes, porque quiero volver a la usanza, quiero volver, chicos,
a la usanza de que ustedes tomen apunte, porque esta cuestión del PowerPoint genera mucha pasividad de parte del alumno. El alumno es como que está viendo una película y va viendo una película, no sé si tan divertida, pero una película, en fin, en la cual pasivamente va leyendo y va escuchando al docente. Ahora, no les explico la dificultad que tienen para transcribir, para escribir en los finales cuando se enfrentan a un final presencial. Y esa dificultad está asociada con la falta de tomar apunte y con la falta de lectura del material, ¿sí? Cuando se los evalúa con un multiple choice, es muy distinto a una evaluación con lenguaje discursivo, gráfico y algebraico. Entonces, creo que lo que hicimos en estos 2 años fue una manera alternativa de poder recuperar y poder no perder tanto en el medio de una pandemia atroz, pero desde el punto de vista de la calidad educativa, yo tengo mis reservas respecto a los resultados. Así que la idea es que volvamos a la vieja usanza de papel y lapicera, ¿sí? Lapicera y lápiz, ¿sí? Porque es lo que les va a permitir a ustedes también lectura, vocabulario, redacción, ¿sí? Todas cuestiones que un profesional tiene que tener sí o sí, sí o sí. Así que el viernes continuaríamos con clases presenciales, y ya les digo, para tomar apunte, como era antes, ¿sí? En la normalidad. Yo si no tienen ninguna pregunta, no sé cuántos alumnos hay en la clase de hoy, 95. 95 participantes, son muchos alumnos. Están inscritos, yo les decía, 118 chicos hasta ahora, ¿sí? Así que son muchos alumnos. Tenemos en el aula 42, que no me acuerdo si son las Todos, digamos, vamos a ir todos los alumnos. Sí, no puedo dar una clase y repetir otra clase otro día, porque vuelvo a insistir, estoy en 2 materias este cuatrimestre, así que estoy repartida 2 días en una materia y 2 días en otra. Profe, En lo que estamos pensando es cómo es el aula 42. No sé si es el aula que está, ¿vieron cuando entramos al edificio? No me acuerdo si son las aulas grandes o las aulas chicas. Me Creo que parece son que son las las grandes. aulas. ¿Segura? No son son. las que Sí, están me al lado parece del que son baño. las aulas grandes. Las aulas Y las grandes, chicas sí, son las que justamente están. para que puedan estar más espaciados también. Y vamos a tener que tener todos los cuidados sí, son las más grandes, sí. Sí, sí, porque además son más de 100 alumnos. En la 40 y 41 no entran, con seguridad. No van a entrar ahí. La 42 y la 44 y 45 son chicas, sí, son las 4 chiquitas en los costados y las 2 grandes, la 42 y la 43, que son las más grandes. Sí. Así que bueno, chicos, el viernes los vería para seguir con consumidor, ¿sí? A full, con la parte de consumidor, que